Bien, entonces la demostración iniciaría tomando un punto P en W, que por supuesto va, bueno, Q entonces sería I a la menos 1 de P, y también podríamos decir que R sería X a la menos 1 de P. Entonces la situación es que tenemos P, que lo estamos parametrizando cubriendo por I, y también cubriendo por X. ¿Sí? Acá tenemos el punto R, el punto Q, la carta X. Ese sería el esquema general que estamos haciendo. Necesitamos demostrar entonces que en R la función h, que va acá y acá va a la inversa, ¿sí? Habíamos definido esto como la función h, en R es un difeomorfismo. Bueno, queremos mostrar que es difeomorfismo en todo, pero básicamente ahora estamos analizando qué pasa con el punto R. Bien, entonces, I va a tener, se va a escribir, I de V se va a escribir como cartas X de V, Y de V y Z de V. Cuando nosotros tomamos sus derivadas, entonces XQ, ya no voy a poner el dominio, ¿sí? Esto entonces es X derivado con respecto a U, Y derivado con respecto a U, y Z derivado con respecto a U. Y la derivada de Y con respecto a B es entonces X derivado con respecto a B, Y derivado con respecto a B, y Z derivado con respecto a B. Bien, como estos son linealmente independientes, se puede ver entonces que por ejemplo, el determinante que forma todo esto es no nulo. Pues no, es una de las alternativas. En realidad la idea es la siguiente. Si nosotros hacemos el normal, entonces no hemos hablado hasta ahora del normal, pero si recordamos que la idea es que XU, perdón, I, ¿no? Ahora estamos con I, IU y IB, ¿sí? Las derivadas parciales de esta carta formaban el plano tangente y este es normal al plano tangente, la forma de calcularlo es justamente haciendo el producto exterior entre estos dos vectores, ¿sí? O sea, el normal va a ser XU por IB. Y entonces sabemos que eso se consigue poniendo IJK y empezar haciendo las distintas cosas. Entonces, la coordenada Z del normal se consigue acá, ¿no es cierto? Haciendo este por este menos este por este. Si esto es distinto de 0, quiere decir que entonces el normal tiene una coordenada Z, que no es un vector absolutamente vertical. A ver, la n, el normal, va a ser algo, algo, y acá justamente viene el determinante de esto por esto menos esto por esto, ¿sí? El determinante de esta matriz.
Bueno, entonces, acá es donde suponemos que esto es distinto de 0. Suponemos que esto es distinto de 0. Si fuera 0, entonces habría que tomar alguno de estos dos. No pueden ser todos ceros, porque si fueran todos ceros, quiere decir que este producto da 0, quiere decir que en realidad estos dos son paralelos y no son linealmente independientes. ¿Sí? Esto de normal lo vamos a ver lo vamos a ver muchas veces. Pero en esta etapa lo necesitamos simplemente para esto. Entonces quiere decir que esto en normal no es horizontal, sino que tiene una componente vertical, y básicamente es todo lo que necesitamos ahora justamente para subir y bajar, como lo anticipamos en el video anterior. Bien, entonces definimos como habíamos dicho que lo íbamos a hacer, la F de U, B, T como la carta U, B más 0, 0, T. Insisto, si este da 0 y este no da 0, entonces cambiaríamos y acá pondríamos el T y así sucesivamente. Bien, el dominio de esta F entonces es claro, en el video anterior lo vimos que era entonces B por un menos epsilon. Bueno, necesitamos demostrar algo sobre esta F. Vamos a utilizar el teorema justamente de la función inversa para F. ¿En qué punto? En el punto Q tilde, ¿sí? Ahora, volviendo a hacer el dibujo que teníamos antes, ahora tenemos Q tilde vamos a hacerlo más chiquito, entonces más planito esto. ¿Sí? Q tilde es este punto, esto es B por 0 si quieren. ¿Sí? Y esta función toma todo este dominio, ¿sí? Este sería el dominio de F, es esto, y entonces va a parar a ahora también un sanguchito, pero deformado el sanguchito. Esto es B por 0 y esto es la imagen de B por la carta I. Y ahora tenemos la función F. Vamos a estudiar en este punto, y en este punto estamos interesados en que la función tenga el diferencial como un isomorfismo para poder aplicar el teorema de la función inversa. Hasta ahora, digamos, en realidad no tenemos la garantía de que esto sea biyectivo, ¿sí? Pero a partir de demostrar de utilizar el teorema de la función inversa, entonces sí vamos a poder tomar un entorno para que esto sea biyectivo. Bien, ¿cómo es entonces el diferencial de F en el punto Q? En general, el diferencial de F en cualquier punto VT. Este sería un momento para parar y dejarlos ustedes que hagan esta cuenta, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer es derivar con respecto a U, con respecto a B, con respecto a T, que
y las distintas funciones coordenadas. Bien, yo lo voy a seguir haciendo. Y entonces simplemente recordar que I tenía coordenadas U, X, Y y Z, y acá simplemente tengo que sumar un T. Estas son funciones de U y B, ¿sí? Son funciones de U y B todas. Esta es no. Es simplemente el parámetro T. Entonces, cuando yo derivo, por ejemplo, esta primera función la tengo que derivar con respecto a las tres variables, ¿sí? Recordemos entonces esto que ahora va a quedar una cosa parecida a traspuesta. Entonces, la matriz del diferencial de esta función es esto respecto de U, respecto de B y respecto de T, pero no hay ninguna T acá, porque acá solamente hay U y B, entonces da 0. Ahora, esta función, que es la segunda función, respecto de U, respecto de B, y respecto de, otra vez, de T, pero acá no hay ninguna T. Recordemos que estos son derivadas parciales, ¿sí? Acá, en vez de usar esta notación, bien podría usar la notación esta. Bien, y ahora esta función respecto de U, entonces va a ser z de U, respecto de B, y respecto de T, acá sí aparece una T, y la derivada me da 1. Bien, notemos que entonces el determinante de esto se puede calcular como el determinante de esto por 1, y esto es distinto de 0 por la suposición que habíamos hecho al principio. Esta es la matriz traspuesta de la que habíamos analizado. Genial, entonces, por supuesto, esto lo estamos analizando en el punto Q tilde, ¿sí? La cuenta la hicimos en general, pero para donde teníamos esa seguridad era en el punto Q tilde, que es el punto Q para esta carta. ¿Sí? Les dejo que hagan esa reflexión. Muchas veces uno se olvida de en qué punto está trabajando, pero es básicamente en geometría la mitad de las cosas es saber en dónde estamos trabajando. La mitad de la dificultad de esta teoría. Bueno, genial, entonces tenemos que esta función en este punto tiene un diferencial que es yo nulo. Entonces eso nos habilita a utilizar el teorema de la función inversa. Y nos garantiza que en torno a este punto existe un abierto. La imagen entonces es el punto P. Existe un abierto A y acá entonces existe un abierto B. Acá sería un entorno del punto P. Tal que la función, entonces f de A en B, acá está Q tilde y acá está P, f de A en B es una función continua, biyectiva, más que nada, biyectiva, más que continua, diferenciable en todo esto y con una inversa diferenciable. ¿Sí? Que esa es la que nos interesa a nosotros, la f a la menos 1. ¿Por qué? Porque f a la menos 1, entonces, ahora de B en A, va a tener la propiedad de que restringida a
a B, ¿sí? B intersección la imagen de la carta I, o sea, restringida a este pedacito, va a ser exactamente I a la menos 1. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque la F restringida a 0, contigua a 0, es la carta I. Entonces, cuando nos restringimos a ese dominio, tenemos que esta coincide con I a la menos 1. Y entonces, planteamos que H es la composición de I a la menos 1 compuesta con X. Pero, si nosotros aplicamos esto a un entorno de R, recordemos que acá entonces teníamos R, no es difícil de ver entonces que si yo tomo un entorno de R, este entorno abierto lo hago entrar dentro de B, y entonces todo esto va a parar a justamente B intersección la imagen de U. Entonces, cuando yo estoy aplicando X, estoy en este pedacito donde puedo usar F a la menos 1 en vez de I. O sea que acá esto va a ser igual a F a la menos 1 compuesta con X. Esta es una función C infinito porque es una carta, y esta es una función C infinito porque estamos dentro del teorema de la función inversa. Entonces todo resulta ser C infinito. ¿Sí? Entonces esta es una función C infinito, y habría que darle después para ver que la inversa también es C infinito, tal vez simplemente sea ver que si aplicamos acá F a la menos 1, lo que nos queda es esto, F de F a la menos 1 a la menos 1, que termina siendo la propia F. Esto habría que verlo un poquito mejor, a ver si se puede hacer así tan rápidamente. Bueno, no, igual esto no nos conduce a nada, porque si bien sabemos que esta F la podemos tomar como C infinito, ¿sí? La F es C infinito, esto no. Así que tal vez lo que ahora haría falta toda una demostración al revés para probar que la inversa también es de H, también es diferenciable. Igual me interesaba utilizar el teorema de la función inversa para ver esto, primero porque los cambios de las coordenadas se utiliza bastante, y me parecía que era ya de una complejidad interesante como para abordar. Así que con esto ya cerramos este teorema.